Hola, ¿cómo están? Nuevamente, hola Nati, ¿cómo estás vos? Nosotros somos dos psicólogas hace muchísimos años, Natalia Quintieri, la licenciada y amigas somos también hace muchísimos años, y Cecilia Rosa también, para presentarles algunos temas que nos llega a todas las personas y que necesitamos ahondar en lo que sería el desarrollo del ser de todas las personas. Sí, nos basamos en arrancar a hacer estos talleres vía virtual, porque los hacemos presencial y nos damos cuenta que tienen gran impacto en las personas, que nos piden, que nos solicitan, que lo demandan, que necesitan la información, y que además también es nuestro aporte para empezar a mostrar una nueva mirada, o la mirada que nosotras elegimos seguir y la que decidimos desarrollar. Porque no tenemos esta información que tiene que ver con el autoconocimiento. Es una información que nos permite desarrollarnos como personas y para poder lograr todo lo que queremos en la vida y empezar a conducir nuestra vida por donde queremos andar, a través del método Listen, que es un método que creamos las dos, en que nos permite liderar nuestra vida, permite empezar a aprender a escuchar no solamente al otro, sino también escucharnos a nosotros mismos. Sí, a través de las diferentes temáticas que vamos a ir trabajando, la idea es empezar a desarrollar y que podamos empezar a también hacer conocer este método que se basa en nuestros años de experiencia, en lo que también nos devuelven las personas, en lo que nosotras cada una ha trabajado y las experiencias de vida individual y también compartidas. Y la idea es empezar a dar herramientas prácticas, concretas, sencillas, útiles, para que cada uno pueda empezar a aplicar en su vida, en lo cotidiano, en lo que quiere lograr, y empezar a tomar una posición diferente frente a la vida y a lo que cada uno desea alcanzar. Exacto. Es un método que no solo permite liderar, también tiene una mirada integral, se trabaja también la empatía y el poder negociar, no solamente con uno mismo, sino también negociar con nuestro entorno, poder ver qué es lo que nos conviene a nosotros y a nuestro entorno. Entonces, desde ese lugar, desde esa mirada, desde ese listen, arrancamos un tema importantísimo que es el desafía tus miedos. Realmente desafía tus miedos. ¿Se puede vivir sin miedos? ¿Es posible que una persona no tenga miedos? Bueno, les cuento que no, simplemente porque el miedo es biológico, está en nosotros mismos, está en nuestro cerebro, está instalado, y lo único que podemos hacer es conocerlo y aprender a manejarlo. ¿De qué manera lo hacemos? Primero teniendo muy presente que está en nuestra biología humana. Exactamente, tiene que ver con esta parte muy primitiva de nuestro desarrollo como especie prácticamente, porque el miedo, también hay muchas concepciones erróneas acerca del miedo, de si es beneficioso, si no, que hay que vivir sin miedo, que hay que romper los miedos. Entonces hay muchas concepciones que por ahí nos gustaría empezar como a correr y a plantearles una mirada quizás un poco diferente, pero que a nosotros nos parece que es más oportuna y que nos permite alcanzar, como ya dijimos, lo que cada uno quiere. Y el miedo precisamente no lo podemos desarraigar porque tiene que ver con la esencia de nuestro ser como especie. El miedo nos permite protegernos, nos permite cuidarnos, nos permitió evolucionar. Si no hubiéramos tenido miedo cuando éramos seres primitivos, cualquier dinosaurio, cualquier animal hubiera acabado con nuestra especie. Entonces el miedo tiene una función importantísima en la preservación y en la protección de nosotros como especie. En la supervivencia. Y ante el miedo tenemos una reacción integral, ¿no? Podemos atacar, podemos defendernos o podemos enfrentarlo. Tenemos 3 acciones puntuales frente al miedo y que tiene que ver con esto de preservarnos y con el instinto de supervivencia. Exactamente, tiene que ver con que el cuerpo, pues esto es una reacción automática, esto es, desde coaching se habla de en transparencia, cuando hay una cierta actitud, una cierta conducta que por ser tan habitual, por estar tan desarrollada y tan arraigada en nosotros, no la vemos. Entonces cuando el miedo se dispara y es este miedo intenso, lo que se empiezan a desarrollar son una serie de funcionamientos y de procesos químicos, biológicos y hasta físicos, que lo que nos hacen es primero acelerar la respiración, acelerar la presión arterial, el corazón va más rápido, la respiración, el cuerpo se tensiona y nos preparamos para esto, o para atacar o nos vamos preparando para huir. Sí. Y para defendernos, ¿no es cierto?
Bueno, pero también tenemos que empezar a tener otra actitud frente al miedo, que es enfrentarlo, ver de qué se trata este miedo, de dónde viene, por qué se plantea, por qué tenemos presente que hay un peligro en el cual nuestra supervivencia está siendo amenazada. Entonces, ahí es donde nosotros invitamos a empezar a reflexionar sobre este miedo y empezar a hacerlo nuestro aliado. O sea, ¿qué tenemos que aprender de esto nuevo que se está presentando y que nos está movilizando todas las estanterías? Exactamente. Se trata también de empezar a, como ya dijimos, que es algo que lo tenemos, que viene con nuestra biología y con nuestro ADN, de lo que se trata no es empezar a luchar con eso que tenemos o contra eso que nos sucede, sino también empezar a ver cómo podemos empezar a adaptarlo y nosotros engrandecernos en función de esos miedos. Exacto. También porque hay que tener en cuenta que a partir del desarrollo de la corteza frontal de nuestro cerebro, que tiene que ver con la parte más evolucionada, con el lenguaje, con la percepción, con la imaginación, con la creatividad, hay miedos que son reales. Es decir, Sí. yo puedo tenerle miedo a una araña, por ejemplo, puede tenerle miedo, incluso una persona me puede tener una sensación de miedo, pero hay miedos que son imaginarios. Subjetivos, que están en nuestra mente, que están en una representación, que pueden venir tanto del pasado como del futuro, porque algo nos pasó o tenemos temor que algo nos pueda suceder, pero es cierto que no está en este momento. Entonces, ahí empezamos a diferenciar entre los miedos objetivos y reales y los miedos subjetivos e imaginarios. Los miedos también sabemos que nos pueden discapacitar. ¿Cuándo nos discapacitan? Cuando nos paralizamos, cuando no sabemos qué hacer, o corremos o atacamos. O sea, reaccionamos frente al miedo. Ahora, cuando podemos analizar realmente qué es lo que está pasando, empieza a cambiar en nosotros nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, es muy importante tener presente que el miedo nos limita, que el miedo nos discapacita. Claro, empezar a reconocerse, esto también es importante por un método, que es el de las 3A, donde las primeras de las A es admitirlo, cuando uno puede empezar a poner palabras sobre el miedo, lo que me da miedo, lo que me asusta, lo que me está atemorizando, lo que me está impidiendo avanzar. Entonces, cuando uno ya puede mencionar, poner una palabra y especificar, aunque no sea por ahí muy puntual, pero poder poner una palabra sobre eso, el miedo es como que automáticamente empieza como a bajar en intensidad. Es como cuando la música está muy fuerte y uno puede de a poquito empezar a bajar el volumen. Y ahí lo empezamos, la primera A, admitirlo. La segunda A sería entonces tratar de atenderlo. O sea, ¿qué es lo que está pasando y qué puedo hacer con esto? Vos decís, bueno, empiezo a bajar la música y empezamos a bajarlo, a tranquilizarlo, a ver qué es lo que nos pasa y qué es lo que lo está generando. Porque eso va a hacer que nosotros podamos evolucionar, que nosotros podamos crecer, que nosotros empecemos a tomar confianza en nosotros y en lo que está sucediendo. Y otro es atreverse, ¿no? Es empezar a enfrentarlo y a ver cómo yo, con la acción misma, ¿no? Le doy acción, lo enfrento y puedo salir bien de eso. Entonces tenemos admitirlo, atenderlo y atreverse. Las 3A, que lo que nos permiten es empezar a poder quizás hasta objetivizar y poner en un marco eso que de otro modo parece que es aterrador, que es gigante, que es inmenso, que copa la vida. Es como el dibujito de la nube que nos acompaña todo el tiempo, donde hay sol pero el personaje siempre tiene una nube encima. Cuando podemos empezar a aplicar las 3A, lo que estamos haciendo es despejar, clarificar y poner un poco de conciencia en esto que nos pasa, y siempre hay que acordarse que la acción mata el miedo. Exactamente. Bueno, entonces nos podríamos preguntar, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? Qué pregunta interesante, ¿no? Qué pregunta interesante, si uno se animara, si uno desafiara, porque acá es desafiar al miedo, no es abandonarlo o no tenerlo, sino poder desafiarlo. ¿Sí? ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? O sea, ¿cuáles son tus fantasías? Empezar a ver que el miedo está en nuestra mente, que es algo que nosotros no sabemos cómo resolverlo, ¿no? Entonces, o que hay algo que lo está provocando. ¿Qué es lo que hoy me está provocando ese miedo? ¿No? ¿Desde dónde está viniendo? ¿Qué es lo que lo origina? ¿Qué necesito yo conseguir en cuanto a información para poder hacer que ese miedo se tranquilice y poder seguir avanzando y creciendo? Sí, muy súper interesante eso, porque lo que nos permite es empezar a tomar un rol más activo. Exacto. Empezar a comprometernos más con lo que nos pasa y con lo que queremos para nosotros y para nuestra vida. Nos corremos de ese lugar de pasividad, de que las cosas no suceden o del no puedo, para empezar a abrir la posibilidad. Y podemos pensar, por ejemplo, en un examen. Nosotros que estudiamos en la universidad y que seguimos siempre actualizándonos, cuando pensamos en un examen y que decimos, tengo miedo a un examen,
pero pensamos en que nos vamos a recibir, que vamos a trabajar de esto que nos gusta tanto, que pensamos viéndonos trabajando de esto que nos gusta tanto, entonces el miedo se tranquiliza y podemos dar lo mejor de nosotros. Entonces ahí lo podemos ir superando. O tengo miedo de casarme, tengo miedo de hacer un viaje, tengo miedo. Entonces lo que en realidad está pasando es que tenemos miedo a lo desconocido. Exactamente, la falta de certeza, la falta de certidumbre, como vos decías, la falta de información también a veces, porque, por ejemplo, en algún momento a mí me atemorizaba mucho por ahí tener que viajar a lugares desconocidos, donde no sabía cómo llegar, y el tema no era ir al lugar, sino cómo llegaba a ese lugar. Y el miedo inmediatamente cuando entendía que había llegado bien, amainaba. Entonces también es esto de la falta de información, el no saber, el desconocimiento, la duda, ¿no? Cuando aparece esta duda persistente que lo que nos hace es limitarnos todo el tiempo. La planificación. Planificar, por ejemplo, tenemos miedo de un trabajo nuevo, tenemos miedo de una relación nueva, de una cita, tenemos miedo de ir a conocer un curso nuevo. O sea, hay muchísimas cosas de las que podemos tener miedo, pero cuando empezamos a tener información, ese miedo empieza a desaparecer, empieza a disiparse y empezamos a obtener también certezas. La certeza de que va a estar todo bien, ¿no? A pesar del miedo. Exactamente, de que vamos a saber cómo responder frente a esa situación que se nos presenta, de que vamos a poder tener respuesta y que lo vamos a poder resolver. Y también esto es muy interesante para también empezar a pensar cómo a nuestro cerebro le cuesta el cambio, porque esto tiene que ver con la posibilidad o no de ejecutar cambios. ¿Y el cambio a qué? Cambio al cambio, o sea, cualquier cosa que sea diferente a lo que estamos habituados, para nuestro cerebro también desata una serie como de alarmas, porque el cerebro busca la supervivencia. Entonces cuando cambiamos algún patrón, el cerebro no está seguro de si va a funcionar o no, y por eso tenemos tanta resistencia a poder modificar algo en nuestra vida. Sí, el cambio mismo habla de lo desconocido. Exactamente. Entonces empecemos a ver que el miedo habita en nuestra mente. ¿En dónde? En lo que tiene que ver con nuestro pasado, si nos pasó algo en el cual fue traumático, no lo pudimos resolver, nos sentimos con impotencia, con no puedo, con qué difícil, con que no quiero pasar nuevamente por ese lugar o hacer o ver a tal persona o en esa misma situación. Entonces, que no nos sentimos bien y no quiere decir que hoy va a ser lo mismo. Es muy importante, y esto lo voy a marcar muchas veces, que el miedo tiene que ver, ¿no?, con el hoy. Para que sea real, objetivo, sano, tiene que ver con el hoy, para que podernos centrar bien y que realmente cuando está en nuestra mente, para poderlo diferenciar, tiene que ver con el pasado y con el futuro, que eso no existe, está en nuestra mente, está en nuestras fantasías. ¿No es cierto? Sí, tiene que ver con las programaciones y con lo que nos dijeron, con lo que nos estamos diciendo que puede llegar a pasar. Entonces tiene que ver con esos tiempos en los cuales no podemos hacer nada, porque el pasado es lo que pasó, lo que ya es historia, y el futuro es algo que todavía no está escrito. Entonces la única manera de poder empezar a centrarnos y a generar conciencia y empezar a promover los cambios es centrarnos en el presente. ¿Qué me está pasando hoy con esto que tengo que hacer? Bueno, en la próxima charla vamos a trabajar mucho esto de las preocupaciones. ¿Por qué? Porque estamos programados a tener preocupaciones. Preocupaciones por el dinero, preocupaciones por la pareja, preocupaciones por la casa, preocupaciones. Y todo el tiempo estamos pensando en el futuro como una incertidumbre, ¿no? Exactamente. Esto lo vamos a ver bien en el próximo video, que tiene que ver con esta programación de las preocupaciones. Exactamente. Los problemas, los problemones y las grandes dificultades. Y cómo podemos empezar a promover y a provocar, porque realmente hay que poner mucha conciencia y mucha voluntad, una mirada diferente. Una de las maneras, una herramienta para poder ir venciendo el miedo es cómo te verías sin miedo, ¿no? ¿Cómo te verías sin miedo? ¿Cómo lo harías? Entonces, como irlo cortando, irlo achicando al miedo, irle haciendo que no está, ¿no? Como que lo voy a correr del lugar, lo voy a empezar a manejar con un poquito de inteligencia emocional. ¿Cómo me vería sin miedo? ¿Qué haría yo si no tuviera miedo? ¿No? ¿En dónde estaría si yo no tuviera miedo? Entonces ahí podemos empezar a no darle como una importancia, como una prioridad al miedo, y empezar a darle importancia a aquello que queremos lograr, a aquello que nos gustaría para nuestro ser, para nuestra vida, para nosotros mismos. El poder de la visualización. El poder de la visualización. La visualización funciona porque hay que diferenciar visualización de fantasía. La fantasía es una creación irreal en nuestra mente. La visualización se trata de tomar herramientas y elementos
de lo cotidiano y darles consistencia en nuestra mente. Entonces, si yo tengo miedo, por ejemplo, de salir a la calle porque me robaron hace un mes y desde que me robaron no puedo salir, lo que tengo que empezar a hacer es visualizar con lujo de detalle cómo es mi casa, cómo son mis movimientos para cuando me preparo para salir, qué abrigo me pongo, qué cartera agarro, sentir que estoy abriendo la puerta, que agarro la llave, con lujo de detalle. Desde lo sensorial tiene que estar bien detallado. ¿Por qué? Porque la mente no distingue lo real de lo imaginario. Entonces, si nosotros ponemos esa imagen en el cerebro va a sentir que ya lo hizo. Entonces, cuando lo tengamos que hacer, el miedo va a ser mucho menor. Así es muy interesante esta herramienta que estás contando, Nati, de la visualización, porque es lo que nos permite ir marcando un camino, ¿no? Hacia donde queremos llegar. Si nosotros no lo visualizamos, nos sentimos que estamos en la incertidumbre, que estamos en la confusión, nos empezamos a sentir perdidos, para dónde agarramos. Exactamente. Es una herramienta que nos da luz a nuestro camino, que nos da posibilidades. Entonces es una herramienta fundamental como para ir entrenándola todos los días para todas las cosas que queremos hacer. Exactamente. Otra también es la respiración. Empezar a trabajar también con la respiración consciente, el inhalar por la nariz, exhalar por la boca, tomar tiempo para sentir cómo el aire entra y cómo el aire sale y empezar a traernos que hacia el cuerpo, que el cuerpo siempre permanece en el presente. El cuerpo, a diferencia de la mente, no viaja ni para atrás ni para adelante, está acá porque es donde puede estar. Entonces traernos hacia el cuerpo es traernos hacia el presente y empezar a poner luz a todos estos miedos que muchas veces tenemos. Conectarnos con nuestra integridad. Bueno, el miedo se enfrenta con autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es esto del autovaler? ¿De dónde viene que hay personas que se valoran más a sí mismas y otras personas que se valoran menos? Como si hubiera un nivel más alto o niveles más bajos de autoestima. La autoestima tiene que ver con la representación mental que tenemos de nosotros mismos, que la fuimos sumando esta representación a través del tiempo. ¿Qué fue lo que nos dijeron nuestros padres? ¿Qué nos dijeron nuestros docentes, nuestros tíos, abuelos, hasta nuestros pares también, ¿no? ¿Qué características nos fueron diciendo si podíamos o si no podíamos? Y eso va a determinar una de las características, o sea, uno de los factores que determinan nuestra autoestima es todo lo que nos dijeron. También otra característica que determina nuestra autoestima son nuestros logros, si lo pudimos hacer. Por eso es tan importante hacer algo y terminarlo. Porque si nosotros todo lo que empezamos lo dejamos por la mitad, eso va a afectar nuestro autovaler, nuestra autoestima, va a hacer que disminuya. Sí, de hecho esto funciona en el cerebro también, creando o no, bloqueando o promoviendo distintos caminos neuronales. Entonces cuando uno se plantea algo y no lo logramos o no lo hacemos, nos ponemos excusas porque siempre hay un porqué. Otra cosa importante también en esto, estoy recordando ahora, es empezar a dejar de preguntarnos por qué y empezar a preguntarnos para qué. Porque el por qué siempre tiene una justificación, siempre encontramos un por qué no hacemos algo, y porque el colectivo llegó tarde, y porque vos no me escuchás, y porque hoy no quería, siempre hay un por qué. En cambio el para qué tiene que ver más con el propósito, con el sentido de lo que estamos haciendo. Entonces ya desde ese lado estamos empezando a acotar un poco las excusas, porque de lo que hablamos es que todo el tiempo nos vivimos poniendo excusas, y cuando nos vivimos poniendo excusas lo que empieza a reconocer el cerebro es que no lo vamos a terminar haciendo. Entonces siempre dice pero nunca hace, y eso empieza a generar una serie de patrones que van a determinar una serie de conductas que a su vez van a empezar a marcar la manera en la que nos vemos y la que nos ven los demás también. Exactamente, eso hace que no nos planteemos desafíos, o sea, que nos quedemos en el mismo lugar como si no tuviéramos nada que hacer, como simplemente sea todo el día comer, bañarnos, ir a la escuela, volver y ahí se terminó todo, ¿no? Entonces, cuando tenemos desafíos sobre cosas que queremos lograr, sobre cosas que deseamos, anhelamos, cada uno sabe lo más íntimo, lo más profundo de su ser, qué le gustaría lograr en su vida, ahí empezamos a decir, ¿y cómo lo puedo alcanzar? ¿Y cómo lo puedo lograr? Cuando no lo hacemos, no estamos contentos con nosotros mismos, nos sentimos enojados con nosotros mismos, fastidiados, frustrados, nos da bronca y hasta podemos tener reacciones con los demás que nada tiene que ver con esto que nosotros no queremos hacer, precisamente porque nos estamos quedando en una zona absolutamente de confort, de tranquilidad, de esto no es para mí. Quizás hasta también pasa por ahí, ¿no? Esto no es para mí. Tenemos una idea de que ¿para qué vas a estudiar si eso no es para vos? ¿Para qué? Y hay algo que es muy importante, Nati. El 80% de la población, o sea, es muchísima la gente que renuncia a aprender. Y no estamos hablando de hacer una carrera o tener un título,
sino de aprender cosas que les gustan. Aprender una receta de cocina para hacer porque me gusta, ¿no es cierto? Una rica torta. Aprender un idioma porque me gusta, si viajo o no porque me gusta. La gente dejó de aprender, no quiere aprender, incorporar nueva información para cosas que les gusta hacer. Entonces se quedan en un lugar, ya está, ¿qué más voy a hacer? Y no, porque lo único que hay que hacer no es el secundario, ni es que hay que ser universitarios, ni es que hay que tener un título de algo. Simplemente el saber sobre cosas que te gustan. Si te gusta la jardinería, si te gusta la cocina, si te gusta las manualidades, si te gusta viajar, aprender. De ser conocedor, tener información, eso hace que también crezca nuestra autoestima. Seguro, porque lo que nos permite es todo el tiempo ampliar el horizonte. Si no, siempre nos quedamos empobrecidos en lo que conocemos. No está ni bien ni mal, sencillamente nos limita todo el tiempo. Algo que podemos empezar a hacer para marcar desafíos, para marcar intereses, es todo el tiempo proponernos un objetivo cortito, chiquito, sencillo, que podamos hacer todos los días. Puede ser armar la cama, todos los días me determino a armar mi cama. Puede ser, no sé, levantar la mesa cuando termino de comer. Puede ser, en vez de ir por el mismo camino que hago siempre a tomar el colectivo, voy por otro camino. Son objetivos cortitos, sencillos, alcanzables, que no necesitan mucha prolongación en el tiempo. Y eso lo que va determinando primero es que nos empezamos a plantear objetivos. Y segundo, que empezamos a darnos cuenta que podemos lograrlos, que los podemos alcanzar. Exacto. Esto es como una plantita. Si nosotros a la plantita solamente le ponemos agua, la verdad que no va a ser muy fuerte, que digamos, pero si le empezamos a fertilizar, ¿no? Con muchísimos recursos que tenemos para fertilizarlas, desde cáscaras de naranja, cáscaras de huevo, etc. Hay muchísimas cosas que las podemos ver. Vas a ver que la plantita empieza cada vez a ser no solamente más grande, sino más fuerte. Y es lo que nos pasa a nosotros con la variedad de cosas. Poder aprender de distintas maneras. Hay gente que dice, quiero ser papá, y no quiere aprender a ser papá, no se nutre de información. ¿Qué haría un niño de 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años? ¿Qué es lo que le estaría pasando para que yo poder tener una actitud con él de acuerdo a su edad? O por ejemplo, aprender sobre cómo tener una linda pareja. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cómo piensa un hombre? ¿Cómo piensa una mujer? ¿Cómo siente un hombre? ¿Cómo siente una mujer? ¿Qué puedo hacer en esta pareja para también fortalecerla y que haya mejor conexión? También aprender en las amistades. Tendrían que ser como yo quiero. No es así. Las personas somos diferentes y podemos aprender también a aceptar a los demás como quieran ser. Y eso nos hace a nosotros mismos no solo engrandecernos, sino que nuestra autoestima va creciendo. Exactamente. Cuando podemos empezar a tomar todo esto que vos estás diciendo y verlo en nosotros mismos, lo que empezamos a hacer es tener dominio sobre nuestra vida. Y cuando podemos empezar a tener dominio sobre nuestra vida, sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos decimos, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, lo que empieza a suceder es que empezamos a ser protagonistas de esa vida. Entonces no van a pasar cosas que nos suceden porque suceden, o porque el otro quiere, o porque siempre hay un responsable. Nos vamos a empezar a hacer cargo nosotros. Y como nos hacemos cargo de lo que no nos gusta, pero también de lo que nos gusta. Y eso empieza a elevar y empieza a modificar la autoestima. Entonces, algo que está bueno también para plantearse si estamos siendo protagonistas o víctimas. Exacto, de nuestra vida. Exactamente. Si las circunstancias, sentimos que las circunstancias frente al primer viento de cambio nos van a voltear, o si lo que hacemos es empezar a acomodar las velas y ver cómo vamos piloteando el camino. Entonces, eso también habla de una autoestima fuerte, habla de una autoestima que nos da herramientas, recursos, que nos permite ser flexibles, que nos permite movernos y adaptarnos y ser como el junco que se va flexibilizando pero que no se quiebra. Exactamente. Y por otro lado, esto que venís hablando muy bien, Nati, esto de ser protagonistas o víctimas de nuestra vida. El que es víctima no solamente no evoluciona, sino se aterra y se llena de miedo. Sí, es una zona realmente, uno diría, de confort. Sí. Pero la verdad es que no está bueno, porque no solamente te llenas de miedo, sino que te empezás a enfermar, te empezás a vulnerabilizar, te empezás a debilitar. Tu yo se debilita, tu autoconfianza se debilita, tus fortalezas se debilitan, no desarrollas capacidades, quedas empobrecido, ¿no? Sí, sí. Y obviamente expuesto a cualquier tipo de enfermedades. Sí. Por eso esto de la zona de víctima, no es una buena zona. Esto de ser protagonista, yo lo resuelvo, yo lo hago. El método Listen nos enseña a poder resolver las cosas y que las cosas están en nuestras manos.
que no es el problema los que tenemos, sino cómo nosotros enfrentamos los problemas, cómo nosotros los resolvemos, qué posibilidades encontramos en la realidad para resolver esos problemas. No es la circunstancia, sino cómo me planto yo frente a esa circunstancia que se presenta. Exacto. Entonces eso me permite empezar a engrandecerme y empezar a ponerme en ese rol de protagonista para determinar lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito, desde el auto que quiero, hasta el amigo que quiero, hasta qué ropa me pongo. Cuanta mayor cantidad de elecciones haya en la vida, cuanto más uno puede elegir de lo que tiene en su vida, más libertad hay. Y sí, es como cuando en los consultorios nos dicen, yo todavía tengo cosas que quiero realizar. Entonces nos hicimos promesas. Quiero terminar mi secundario, quiero aprender a bailar, quiero viajar, quiero conocer un determinado lugar, quiero adelgazar, quiero... Entonces cuando nosotros escuchamos y que estamos llenos de cosas que deseamos y que no las son todas promesas que nos hicimos, que en algún momento, bueno, es dejar de postergar. Es empezar a decir, bueno, esto lo voy a hacer con fecha, ¿no? Entonces, ¿qué cosas voy a hacer para llegar a esa fecha y poder lograrlo? Son promesas que nos hacemos a nosotros mismos, que es muy importante cumplirlas, es muy importante terminar y hacer lo que, si no soltemos, si no nos llenamos de frustración, de enojo, de fastidio. Sí. Entonces, empezar a cumplir esas promesas porque nos va también a engrandecer y nos va a generar mayor autoestima. Vamos a sentirnos mucho más contentos con nosotros y vivir muchísimo más felices. Poder soltar, poder reconocer cuando quizás esto no es el momento. Si es algo que deseamos mucho, también es entender que hay momentos, que hay procesos, que hay etapas, que hay circunstancias. Esto de poner fecha a las cosas, de poder empezar a concretizar, de empezar a pensar en el hoy. Quiero, por ejemplo, viajar, no sé, quiero viajar a Europa. Bueno, hoy, ¿qué puedo empezar a hacer hoy para que el año que viene, el mes que viene, dentro de 3 meses yo pueda viajar? Esta también es la visualización, por eso no es fantasía, porque en la visualización al uno sentir que lo logró, ahora nos ponemos en nuestro presente y empezamos a ver qué recursos, qué herramientas, qué información, con quiénes me tengo que contactar, con quiénes tengo que hablar, qué cambios puedo hacer desde la economía. Digo, es empezar a ponernos en el hoy y ver qué podemos hacer desde lo concreto y desde la vida que sostenemos para alcanzar esos objetivos que queremos. Empezar a registrar. Entonces, un ejercicio mental que les invito a hacer para enfrentar estos miedos y poder salir adelante con todas las cosas que deseamos es cerrar los ojos y empezamos, como un segundo paso, a representar mentalmente este miedo. Empezamos a verlo, empezamos a describirlo, a ponerle palabra, inhalando y exhalando profundamente, empezamos a decir qué características tiene con lujo de detalle. Y por otro lado, empezamos a darnos cuenta nosotros, a vernos a nosotros más grandes que el miedo. Piensen que va a ser un ejercicio mental. Empezamos a tomar más forma, empezamos a crecer, a ver al miedo desde un lugar más elevado y de a poquito, a medida que nos vamos dando tiempo, empezamos a encontrar caminos para poderlo ir resolviendo. Yo les propongo que por lo menos 3 caminos. ¿Cómo podría yo llegar a donde quiero llegar venciendo ese miedo, disolviendo ese miedo, sacándolo de mi camino? Una vez que yo pude visualizar eso, abro los ojos y me pregunto cómo me sentí. Eso es un ejercicio mental que nos va a permitir desafiar ese miedo y salir nosotros fortalecidos y mejor, más con una mejor madurez, con un mejor crecimiento, con una mayor información. Vamos a ver los cambios, que ya no somos los mismos, que hay cambios a partir del momento que se nos presentó a este miedo como una oportunidad para crecer. Sí, se trata de poder empezar a girar la mirada y empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Y cuando uno cambia la perspectiva, cambia lo que uno está viendo. Exacto. Finalizando este video con ustedes, les contamos el próximo tema a seguir. El próximo tema es aprender a pensar en positivo. Aprovechando que desarrollamos un poco los miedos, hablamos de las programaciones, hablamos de cómo nos vamos determinando y además hablamos de la importancia que tiene el pensamiento y el poder de la mente. Vamos a empezar a desarrollar estrategias y herramientas para poder tomar una perspectiva y tomar una posición más activa, más dinámica y para ser más felices en la vida. Exactamente, y poder vivir más años y mejor. Nos vemos entonces en el próximo encuentro.